inorgánico, pero solubles en solventes orgánicos. Entonces, ahí tenemos nuestro famoso gangliósido. Vamos con el último de las lipoproteínas, y aquí era lo que hablaba, las de transporte y las de sistema de membrana. Ay, perdón. Las de transporte, a ver, para tratar de entender esto, si les acabo de decir que los lípidos son insolubles en agua, y si nosotros cuando consumimos lípidos, estos pasan al torrente sanguíneo. Y usted se debe preguntar, pero si son insolubles en agua y la sangre, uno de sus componentes de la sangre es el plasma, y el plasma tiene 99% de agua, entonces ¿de qué estoy hablando? ¿Cómo puede ser que los lípidos se transporten en ese medio y se dirijan o vayan a diferentes lugares a través de la sangre? Porque la sangre transporta los nutrientes y los lípidos son nutrientes. ¿Cómo se mueven estos lípidos? Resulta que los lípidos tienen un transporte, así como nosotros tenemos las diferentes líneas de micro, exactamente lo mismo, los lípidos tienen diferentes transportes. En este caso, veamos que los transportes, por ejemplo, HDL, LDL, son lipoproteínas que transportan colesterol. HDL transporta gran cantidad de colesterol, triglicéridos, LDL, colesterol, triglicéridos, los VLDL transportan lo que vienen a ser mayor cantidad de ácidos grasos y triglicéridos. ¿Por qué se les dan esas abreviaturas? Son sus nombres en inglés, abreviaturas de su nombre en inglés, y han sido descubiertas de acuerdo a las densidades de las cuales se las pueden llegar a separar. Entonces se dice lipoproteína high, de alta densidad, de densidad intermedia y de baja densidad. ¿Por qué son importantes estas lipoproteínas? Estas lipoproteínas se cuantifican en un paciente en una prueba de laboratorio que se llama perfil lipídico. La lipoproteína HDL se conoce como colesterol bueno, y la lipoproteína de transporte LDL se conoce como colesterol malo. ¿Por qué se le decidió dar esta connotación? Se le decidió darle esta connotación porque cuando el colesterol, que es el de vía exógena, llega al torrente sanguíneo, tiene que moverse, y lo puede hacer a través de estas dos lipoproteínas. Normalmente las tenemos las dos en el torrente sanguíneo, claro que sí. La lipoproteína HDL lo tenemos en un valor máximo tolerable de 150 miligramos sobre decilitro, y la HDL entre 35 a 45 miligramos por decilitro. Pero, ¿qué pasa cuando en un paciente yo encuentro valores altos de LDL, por ejemplo, 170, 200 miligramos de LDL? Si a este se conoce como colesterol malo, ¿qué significa eso en el resultado o en el laboratorio de un paciente? Me está significando que lamentablemente esta lipoproteína tiene un gran defecto, que va parando a lo largo del torrente sanguíneo o se puede quedar en los grandes vasos, tiene unos receptores. Entonces la lipoproteína se engancha en esos receptores y va cerrando, lo va achicando, va formando los famosos ateromas que le llaman, y va achicando el diámetro de los grandes vasos, lo cual implica de que no va a haber un mayor flujo sanguíneo. Esto finalmente se traduce en un proceso patológico que es la arteriosclerosis. Entonces, de alguna manera no me conviene tener alta lipoproteína LDL porque soy candidata a tener esa patología, pero sí me conviene tener alta cantidad de HDL. ¿Por qué? Porque esta lipoproteína no tiene ese medio, esos receptores, y lo que hace es pasa tranquilamente por los grandes vasos, lleva el colesterol hasta el hígado para que se metabolice, nos limpia y nos deja un fluido bastante bueno, si quieren verlo así, a través de estos vasos. Entonces, ¿qué me recomiendan? Que yo tenga mayor cantidad de HDL y menor cantidad de LDL. Ahora, la otra pregunta será, ¿cómo hago yo para tener mayor cantidad de lipoproteína buena, HDL, y menor cantidad de lipoproteína LDL? Todos son hábitos, hábitos alimenticios, hábitos de higiene, si ustedes quieren verlo así. Hay que dejar de fumar, dejar de beber, hacer actividad física, disminuir los hidratos de carbono, etcétera, etcétera. Todo eso, es más, hasta se recomiendan las terapias de yoga, la oxigenación, para que me aumenten las HDL y me disminuyan la LDL. Y bueno, todo eso un poquito lo van a ver. Su alteración del perfil lipídico se conoce como dislipidemia. El grupo que le toque exponer perfil lipídico va a poder explicarlo un poquito esto con detalle y ver cuáles son las características para un buen perfil lipídico. Los sistemas de membrana. Los sistemas de membrana me dicen que los lípidos,
pueden unirse, perdón, las proteínas se unen a las membranas plasmáticas. Las membranas plasmáticas son capas de fosfolipídico. Y no se olviden que la membrana de la célula me define lo que es el líquido extracelular del líquido intracelular. ¿Vale? Entonces me define el líquido extracelular del líquido intracelular. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos en este caso? Nosotros vamos a tener que, cuando quisiera atravesar algún compuesto que no es afín a la capa lipídica, voy a necesitar algo, una puerta o algo que... Entonces, efectivamente, lo que hace las proteínas es, nosotros vamos a tener, si esta es la capa lipídica, esta es la capa, los fosfolípidos, las proteínas o se colocan afuera, encima, y se llaman, esto se constituiría en una lipoproteína, un sistema de membrana donde la lipoproteína está yuxtapuesta, dice. La proteína se coloca sobre la superficie del lípido. ¿Qué le confiere eso? En muchos casos son marcadores celulares que le dan características a la célula, le permite tener interactuar con otras, pero ¿qué pasa cuando la proteína atraviesa la doble capa lipídica? La atraviesa. ¿La atraviesa para qué? Para permitirme que compuestos que no son solubles en esta capa lipídica puedan atravesar del líquido extracelular al líquido intracelular. ¿Cómo lo hacen? A través de esos canales que se formaron a través de las proteínas. Entonces las proteínas al colocarse, al estar yuxtapuestas o atravesar, estas son las periféricas y estas son las yuxtapuestas, perdón, lipoproteínas periféricas y las yuxtapuestas la atraviesan la capa lipídica, entonces me va a permitir atravesar compuestos que no normalmente tendrían dificultad en esta capa de fosfolípidos. Entonces, a eso se refiere el sistema de membrana, nosotros lo vemos así muy sencillito, tiene una connotación más profunda, pero créanme, son lipoproteínas que forman parte o se acoplan a las membranas, ya sean yuxtapuestas o ya sean periféricas o ya sean yuxtapuestas, que me permiten abrir canales. Muy bien, sigamos. Ahí. Ahora vamos a sus funciones. Ya hemos visto de qué hablábamos de cada uno de ellos, ahora veamos sus funciones. Los glicerofosfolípidos. Los glicerofosfolípidos habíamos dicho que presentan dentro de su estructura un glicerol, un grupo fosfórico y una parte grasa. ¿Cuál es una de sus grandes funciones de los glicerofosfolípidos, que son los fosfolípidos en realidad, que forman parte de la doble capa lipídica? Pero no es su única función. Otra de las grandes funciones es, dice, actúan como detergente porque reducen la tensión superficial del agua. ¿Qué es la tensión superficial del agua? A ver, la tensión superficial del agua es aquella fuerza que existe entre las moléculas de agua que hacen que se mantenga una superficie o se mantenga en la superficie del agua, por ejemplo, como hagan de cuenta, como una soga. Es una fuerza que cuando usted larga un alfiler en el agua, flota. Cuando usted larga o cae una hoja en el agua, en un recipiente con agua, ¿qué es lo que sucede? La hoja flota. ¿Por qué queda en esa superficie? Porque la tensión superficial del agua es esa fuerza que hace posible que no se hunda. No se hunda una hoja. Ahora, obviamente que esa tensión superficial del agua, esa fuerza no es grande, no es inmensa, porque si fuera así, nosotros podríamos caminar sobre la superficie del agua, pero no es así. Nosotros tenemos un peso que es mucho mayor que esa fuerza, entonces se rompe esa tensión superficial. ¿Cuándo? Porque dice que también reducen la tensión superficial del agua y aquí se ocupa bastante. Hay un glicerofosfolípido o que se conoce como el dipalmitol fosfatidilcolina, que se encuentra a nivel de los alveolos. Se dice que actúa justamente rompiendo la tensión superficial del agua y se conoce como surfactante. No se olviden que nosotros, producto de la respiración, eliminamos agua. Y si alguno dice que se enloqueció, ¿cómo que vamos a eliminar agua nosotros cuando respiramos? ¿De dónde vamos a eliminar agua? Nosotros eliminamos agua. Y si usted no me cree, si todavía está con la duda, vaya y resople sobre un vidrio.
sople, ¿y por qué se moja el vidrio cuando usted resopla? Peor si hace frío y del otro lado está a menor temperatura, o cuando usted va manejando, está en un coche, un auto y este está cerrado, ¿qué es lo que ocurre? Se empañan los vidrios. ¿Por qué se empañan los vidrios? Porque nosotros eliminamos agua a través de la respiración en forma de vapor. Entonces, en nuestros alveolos hay agua, y como el agua tiene esa propiedad de la tensión superficial, si estas moléculas si esas moléculas de agua ejercen la tensión superficial, los alveolos no se podrían expandir y no podría entrar el oxígeno. Entonces se dice que este glicerofosfolípido, más propiamente este fosfolípido, lo que hace es romper la tensión superficial del agua y permite que el alveolo se expanda y nosotros respiremos. No sucede esto cuando se habla de neonatos que han sufrido un nacimiento prematuro, en los cuales sus pulmones no han llegado a desarrollar todavía este tipo de glicerofosfolípido. Entonces, ¿qué sucede? Necesitan sí o sí de un respirador, necesitan del famoso surfactante, se venden en ampollas, tienen un costo elevado, pero que se le va agregando al bebé hasta que éste naturalmente va desarrollando, va madurando, lo que vulgarmente se dice, va madurando esos pulmones, y finalmente tiene el compuesto químico que hace posible que se rompa esa tensión superficial del agua y el bebé respire por sí solo. Entonces, a eso se refiere, conocida como sustancia surfactante que evita la oclusión de los alveolos pulmonares. Va la segunda de las aplicaciones de los glicerofosfolípidos. Una tercera aplicación o funcionalidad de los glicerofosfolípidos, fíjense que es bastante, por eso cuando a ustedes se les pregunta funciones de los glicerofosfolípidos o mencione funciones de los fosfolípidos, no simplemente es la doble capa lipídica, no simplemente es energética que le ponen ustedes por el grupo fosfórico, no, tienen múltiples funcionalidades específicas dentro de la materia viva. También actúan estos como reserva del ácido araquidónico. Habíamos dicho que existen 3 ácidos grasos esenciales, en realidad 2, linoleico y linolénico, que son importantes, son ácidos grasos insaturados, mi cuerpo no los sintetiza, pero los requiero adquirir a través de la alimentación. Existe un semiesencial. ¿Cuál es ese semiesencial? El ácido araquidónico. Este ácido araquidónico es importante en lo que viene a ser la síntesis de tromboxanos, leucotrienos y prostaglandina. Entonces, estos ácidos, espera un ratito, este ácido araquidónico puede, ¿por qué se dice que es semiesencial? Se dice que es semiesencial porque existen compuestos como el fosfatidilinositol que es capaz de generar o ser precursor del ácido araquidónico. Es decir, esencial es que mi cuerpo no los sintetiza y los tiene que adquirir a través de la alimentación. Sin embargo, el ácido araquidónico se establece como semiesencial porque no hace mucho se descubrió que este fosfolípido, fosfatidilinositol, es capaz de generar pequeñas cantidades de ácido araquidónico. Entonces, además, dice, también se pueden unir a proteínas en manera de ancla, fijando estas a la superficie externa de las membranas plasmáticas. Es otra de sus aplicaciones. Muy bien, una vendría a ser una cuarta aplicación de los fosfolípidos, que es factores activantes de plaquetas, los famosos FAP. Producen agregación de plaquetas, reduce la presión sanguínea y es mediador de procesos inflamatorios, tan conocidos los procesos inflamatorios. Pues muy bien, los fosfolípidos tienen, si bien no es una de sus principales funciones, porque si fuera así, todo el mundo ahorita en este momento estaría recurriendo a este tipo de fosfolípidos, pero coadyuvan activando las funciones de las plaquetas, es parte de todo ese engranaje de factores activantes de plaqueta. Vamos a las cardiolipinas. Entonces, habíamos dicho que tenemos dentro de los fosfolípidos, tenemos los glicerofosfolípidos y los esfingofosfolípidos. Los glicerofosfolípidos, los que derivan del ácido fosfatídico, las cardiolipinas y los plasmalógenos. Pues muy bien, vamos a las cardiolipinas.
¿Se acuerda esa gran estructura que les mostré y les dije, no se preocupen que después la vamos a entenderla? Las cardiolipinas son constituyentes de las membranas de las mitocondrias. ¿Qué son las mitocondrias? Las mitocondrias, en primer lugar, no se olviden que no se encuentran en todas las células. Se encuentran en aquellas células que cumplen grandes funciones, aunque el glóbulo rojo, por ejemplo, cumple una función importantísima, pero carece de mitocondria. Pero estas mitocondrias tienen una funcionalidad muy importante. Son energía para nuestras células. Son las generadoras de energía. Entonces aquí tenemos la N cantidad de funciones de las cardiolipinas. Miren ustedes, aquella estructura que les mostré que era condensada, de dos, aquí está, miren más o menos todo esto, que se los mostré y les dije, dos estructuras de ácido fosfatídicas condensadas con un glicerol, bueno, visto de otra manera, echada la estructura ahí de otro sistema, viene a ser esto. Así de grande es la estructura de la cardiolipina, pero así de importante también es. Dice, por ejemplo, optimización de la producción de energía mitocondrial. ¿Qué es lo que le está diciendo? La mitocondria cumple funciones energéticas, genera energía a través de su N procesos, ciclos de Krebs, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa, todo eso se produce en la mitocondria. Entonces viene aquí la pregunta, ¿y quién coadyuva a eso? Un componente estructural de ello que son las cardiolipinas. Estabilizan los procesos de la cadena respiratoria. La cadena respiratoria, acoplada con la fosforilación oxidativa, es sinónimo de energía, de ATP. Eso no sería posible si no existe este lípido que es la cardiolipina. Mantiene la integridad celular, más propiamente la integridad de lo que viene a ser la mitocondria y finalmente de la célula, porque si la célula no tuviera energía, muere y colapsa y chao la integridad celular. Además está relacionada con el envejecimiento y apoptosis, vale decir la degradación y muerte celular. Entonces fíjense que la cardiolipina no había sido tan sencillita, no había sido que no cumple grandes funciones. Función vascular, participa en los procesos de división, importante en lo que viene a ser importe de proteínas mitocondriales, vale decir todo aquel proceso, vamos a ver cuando veamos el ciclo de Krebs, que el ciclo de Krebs tiene alimentadores y dentro de esos alimentadores hay diferentes aminoácidos, etcétera. Por eso dice importe de proteínas mitocondriales. Entonces, aquí simplemente, a grosso modo, algunas de las múltiples funciones de las cardiolipinas. Vamos con los plasmalógenos. Los plasmalógenos, tercer grupo, si ustedes se acuerdan de lo que eran los glicerofosfolípidos, los plasmalógenos también cumplen múltiples funciones, a pesar que en un principio se desconocía y hasta ahora se sigue desconociendo varias de sus funciones. Por ejemplo, aquí está en signo de interrogación, me gustó bastante porque la enfermedad de Alzheimer tiene muchas etiologías, muchos orígenes. Se habla de alteración de nivel estructural de proteínas, por ejemplo. Entonces, y dicen que por eso se produce el Alzheimer. Ahora, una de las también de las cuestiones que están relacionadas con el Alzheimer es la disminución significativa en la concentración de plasmalógenos, dice. Esto me lleva a trastornos neurológicos, tales como la enfermedad de Alzheimer. Miren, una segunda propuesta y una segunda y una tercera, existen varias que están en relación con el Alzheimer. Hasta ahora no saben cuál es realmente el origen que lleva a esta enfermedad. Otra de las funciones es también activador plaquetario. Hace un momento acabamos de ver que los glicerofosfolípidos tienen también función a través de lo que vienen esos procesos, pues muy bien los plasmalógenos también. Una tercera función, el doble enlace característico, dice, de los plasmalógenos los hace más sensibles a la oxidación, procesos de oxidación, que otros lípidos de las membranas. Este hecho me lleva a proteger a nuestras células contra lo que se llama el famoso estrés oxidativo. El estrés oxidativo está relacionado por el solo hecho de respirar. Nosotros, el solo hecho de ingresar cantidad de oxígeno a nuestro cuerpo nos lleva a la generación de radicales libres, por ejemplo. Esa generación de radicales libres se traduce de alguna forma en lo que viene a ser el envejecimiento celular y desgaste celular. Entonces, ahí participa el plasmalógeno. Y unos segundos funcionan como componentes en el cual se produce la liberación de ácido también araquidónico. Otro de que de alguna manera me genera el famoso ácido eicosanoide. Muy bien, algunas de las funciones del plasmalógeno son varias y algunas están todavía desconocidas.
Vamos a las funciones ahora de los, aquí también, de los esfingofosfolípidos. ¿Quién era el representante del esfingofosfolípido? La esfingomielina. La esfingomielina está íntimamente relacionada con las vainas de mielina, por eso es en lo que viene a ser, participa bastante en lo que es el sistema nervioso, el tejido cerebral, en todo lo que son esos procesos. Eso está por demás que lo veamos, simplemente esa característica. Los cerebrósidos y los gangliósidos que vienen a ser glicolípidos o glucolípidos. Los cerebrósidos son abundantes en las vainas o en la sustancia blanca del cerebro y obviamente en las vainas de mielina, parecido al anterior. Y los gangliósidos, sin embargo, son abundantes en la sustancia gris del cerebro y ejercen también función fundamental como marcadores de superficie de membrana, lo cual le permite identificarse entre diferentes tipos de células. Ahí terminamos con los lípidos complejos. Vamos a los lípidos derivados. Los lípidos derivados. Ahora, ¿qué habíamos dicho? Vuelvo para atrás con la clasificación. Miren, hasta el cansancio. Los lípidos se clasifican en lípidos saponificables y lípidos insaponificables. Los saponificables se subdividen en lípidos simples, que son acilgliceroles y cera. Lípidos complejos, ¿cuáles son? Fosfolípidos, glucolípidos y lipoproteínas. Y ya hemos visto que los fosfolípidos se subdividen y los glicolípidos se subdividen, etcétera, etcétera. Ahora vamos con los lípidos derivados, que son los lípidos insaponificables o aquellos que no forman jabones. ¿Por qué no forman jabones? Porque no tienen como ácidos grasos como parte de su estructura, como todo lo anterior que hemos visto. Entonces, ¿quiénes son los lípidos derivados? Los terpenos, los esteroides y las prostaglandinas. Miren, acá le he puesto un dibujito muy bonito de las estructuras terpenoides, porque las estructuras terpenoides son ácidos grasos de olor, que vamos a ver cuáles y que sí las conocen ustedes. Entonces, los terpenos, que aquí aparecen los terpenos, pueden ser estructuras lineales, dice sencillitas. ¿Dónde están los terpenos? El olor de la menta, el olor del limón, no del ácido cítrico, de la cáscara del limón. Usted agarre la cáscara del limón, frótela en su mano la cáscara, no le estoy diciendo el jugo de limón, la cáscara del limón. Es más, suelen utilizar para quitar los malos olores en los roperos, sacan la cáscara de limón y las colocan así medias secas ya en bolsitas y eso va quitando, va dando un olor característico, es el típico olor del limón. Más, a ver, quienes quienes alguna vez han comido pescado y se han untado las manos con ese olor característico del pescado que a algunos les sabe desagradable, les resulta desagradable, pero no piensan que es desagradable cuando están comiendo. ¿Qué es lo que hacen? Se untan las manos con limón. Así de sencillo. ¿Y por qué? Porque neutraliza el olor de esos ácidos grasos de tipo omega que tienen los pescados. Entonces, o algunos que son rancios o han sido fritados en aceite rancio, también ese es el otro detalle cuando se intensifica ese olor. Entonces miren ustedes, ese olor es una estructura terpenoide. El olor del clavo, el clavo de olor, ese olorcito del clavo de olor es una estructura terpenoide. De la canela es una estructura terpenoide. Y usted dice, sí, ¿cómo es eso? Es decir, cuando usted tiene un jabón con olor a cítrico, ¿qué es lo que hicieron? Al limón le han extraído mediante un proceso de destilación, han extraído ese aceite. Es un ácido graso, perdón, es un lípido. Es un lípido, no, obviamente es un lípido derivado que carece de ácido graso, pero que tienen esa característica. Entonces, los terpenos son terpenoides, ahí tenemos el geraniol, el mentol, el limoneno, que esos son los más conocidos, los que son más olorosos. Tenemos uno importante, el escualeno, que es precursor del colesterol. Tenemos estructuras cíclicas de los terpenos. Y usted dice, ¿cuál? La vitamina A. No se olvide que cuando hablamos de la vitamina, nosotros dijimos que las vitaminas son hidrosolubles y liposolubles. Las hidrosolubles, las complejo B, etcétera, y las liposolubles como la vitamina A, D, E. Aquí está la vitamina A, es un lípido derivado de una estructura terpenoide cíclica. Tenemos la ubiquinona, el anosterol, etcétera. Muy bien. Entonces, los esteroides son otro grupo de ácidos, de lípidos derivados, que ahí encontramos al colesterol, el colesterol tan importante para la obtención de ácidos biliares de hormonas sexuales masculinas y femeninas. Este esteroide
tienen como origen estos esteroides a lo que es el ciclopentano peridrofenantreno. Las prostaglandinas derivan de los ácidos grasos insaturados de 20 átomos de carbono, como es el ácido araquidónico que habíamos hablado. Muy bien, vamos a los terpenos. Ya es lo último, no se preocupen, ya estamos en lo último. Los terpenos, viene la pregunta, ¿qué son los terpenos? Dicen, los terpenos, obviamente que son compuestos orgánicos que tienen como unidad básica estructural al isopreno. ¿Qué es el isopreno? Es el 1,2, aquí está el isopreno, es el 2-metil-1,3-butadieno. Esa es la estructura o la unidad básica. Toda estructura terpenoide va a tener N repetición del 2-metil-1,3-butadieno. ¿Dónde generalmente los encontramos? Son los diferentes sabores y aromas de las plantas y frutas. Se conocen como los aceites esenciales extraídos de esto. Por eso les muestra aquí el limón y el terpeno extraído o el aceite esencial extraído del limón es una estructura terpenoide. Muy bien, ahora van a venir estructuras simplemente que es para que ustedes vean la estructura terpenoide, no tiene más allá la aplicación. Entonces, cuando dos unidades de isopreno se repiten, yo tengo este tipo, que se encuentran en este tipo de sustancias, por ejemplo, la menta, el limón, etcétera. 6 unidades de isopreno, esta estructura terpenoide es importante porque es precursor de la biosíntesis del colesterol. Y tenemos diferentes tipos de estructuras, las cíclicas nuevamente repitiendo. Miren ustedes, una estructura del geraniol es 2 estructuras de isopreno, ahí está. El dolicol, que tiene más de 20 estructuras de isopreno, dolicol fosfato, la misma estructura con grupo fosfórico, simplemente para que vean, no tiene mayor aplicación. El beta-caroteno, estructura terpenoide, miren la estructura terpenoide que se repite, y la vitamina A, ahí está, la vitamina A es una estructura terpenoide cíclica, que se ha cerrado y la vitamina A es una estructura lipídica de tipo de lípidos derivados. La coenzima Q o ubiquinona, tan importante en los procesos de bioenergética, o es una estructura lipídica. ¿Dónde la vemos? En las cremas. Si alguno de ustedes ha ido al súper o ha visto alguna crema, dice coenzima Q, coenzima Q10, pues miren, esta es la estructura, por eso vienen en las cremas. ¿Por qué dice elimina las líneas de expresión, etcétera? Participa en todos los procesos vamos a ver, de la cadena respiratoria. La cadena respiratoria no existiera si no existe también este compuesto, es uno de sus componentes. Entonces aquí está, cuando yo llegue a bioenergética y les voy a preguntar la ubiquinona o coenzima Q, ¿qué es? Es un hidrato de carbono, es una proteína, es un ácido nucleico, es un lípido. Ahí tienen, es un lípido. Muy bien. Los esteroides tenemos los derivados del ciclopentano peridrofenantreno. Aquí está el famoso ciclopentano, aquí está el fenantreno, que le quito los hidrógenos, es el peridro, y se une al ciclopentano, por eso se dice ciclopentano peridrofenantreno. Esto, den gracias a Dios que a ustedes no se les pregunta estructura, pero no se les dice que esquematice el colesterol, pero por lo menos tiene que saber qué es el colesterol y no se les vaya a ir la idea de cuando dicen, ¿qué es el colesterol? Ah, debe ser una proteína. No, es un lípido no saponificable que se clasifica como una estructura esteroidea. Y miren el por qué y por qué es importante. A ver, si ustedes me dicen, ¿se sintetiza colesterol en la materia viva? Sí se sintetiza colesterol, por favor, no entremos con la disyunción que el colesterol es malo. El que llega a tener una connotación mala, si es que lo consumimos en gran cantidad, si es que se une a las lipoproteínas LDL, es el colesterol exógeno, el que lo adquirimos a través de la alimentación, pero en este momento su cuerpo está sintetizando colesterol, el mío, el suyo, el de todos está sintetizando colesterol. ¿Para qué sintetiza colesterol nuestro cuerpo? Usted dirá, ¿para qué? Si resulta que el colesterol, me han dicho que es malo, que forma arteriosclerosis. No, el colesterol que se sintetiza en nuestro cuerpo lo hace para formar estructuras. Esta, por ejemplo, es la estructura del colesterol. A través del colesterol endógeno del que sintetizamos nosotros, obtenemos otros tipos de esteroides, por ejemplo, los ácidos biliares, miren, que es muy similar. ¿Cuál es la unidad básica estructural? El ciclopentano peridrofenantreno. Este es un ácido cólico constituyente de los ácidos biliares. Si yo me voy para atrás,
que fíjense que esta es la estructura precursora. El colesterol es precursor de los ácidos biliares, ahí está, un ácido biliar muy parecido, es precursor de las hormonas sexuales masculinas como puede ser la testosterona, aquí está la famosa testosterona. Las características propias del varón son gracias a esta hormona. Ahora, de que hoy en día se está mal empleando el uso de la testosterona en el hecho de que, a ver, el hecho de que un varón tenga menor cantidad de grasa en su cuerpo es gracias a esta hormona. Los varones en realidad son más masa magra, todos somos más masa magra que grasa, pero su proporción de grasa es muy baja, son más masa magra. Al ser más masa magra o masa libre de grasa, son metabólicamente mucho más activos. Eso me lleva a que generalmente esta hormona le confiere el hecho de que no tengan esa grasa en exceso. ¿Qué le confiere también? Le confiere piel gruesa, le confiere el grueso de la voz, le confiere el hecho del vello, etcétera. Pero ahora está mal empleada porque tengan mucho cuidado quienes van al gimnasio y de repente usted que tiene mujer que tiene mayor cantidad de grasa en el cuerpo y de repente la ve a la amiga que está muy marcada, está con mucho músculo, etcétera, etcétera. Entonces, le recomiendan a usted inyectarse algo y a veces usted ni pregunta qué es y resulta que lo que le están inyectando es una testosterona. ¿Y qué es lo que le va a hacer la testosterona? Claro que le va a ayudar a quemar la grasa. Le va a ayudar a quemar la grasa. ¿Por qué? Porque la testosterona, su capacidad que tiene justamente es esa, disminuir la cantidad de grasa. Nosotros mujeres tenemos mayor cantidad de grasa. Yo siempre les digo esto, lo que tanto admira un hombre en una mujer, las curvas que admira, simplemente son grasas. Las glándulas mamarias son grasas, los grandes muslos, los grandes derriers son grasa, pero no va a faltar alguien del otro lado que si bien no me lo está diciendo, pero que lo está pensando y dirá, será en sus épocas, porque ahora una gran glándula mamaria es silicona, unos grandes glúteos son silicona, es verdad, es así. Pero lo natural, estamos hablando de lo natural. Entonces, lo natural es que generalmente la gran cantidad de glándulas mamarias voluptuosas no vienen a ser más que grasa. Entonces, la testosterona lo que hace justamente es disminuir esa cantidad. ¿Y qué es lo que provoca en aquellas mujeres? Y ahí viene el mito ese, cuando usted va y decide hacer pesa, y le dicen, si haces pesa vas a volverte un cuerpo poco femenino. No, claro, usted se hace un cuerpo poco femenino si se inyecta testosterona, que es lo que sucede en las grandes fisiculturistas, por ejemplo, las mujeres que practican ese deporte como ya a nivel de competición, usted la ve que cuando hablan tienen una voz gruesa y capaz que hasta se rasuran y han perdido el periodo menstrual, han perdido la capacidad de ser mujeres, han perdido la capacidad de ser madres más que todo, incrementan esta testosterona. Y vamos al revés. ¿Qué pasa cuando hablamos de las hormonas sexuales femeninas? Todas las mujeres tenemos estrógeno, aquellas que de alguna manera este estrógeno es el que nos da la característica de una voz más suave, una piel más suave, un timbre de voz más delicado, una piel más suave, periodos menstruales, etcétera. Este estradiol, muy bien. ¿Y qué pasa ahora cuando un varón se inyecta estrógeno? Obviamente que adquiere características más femeninas, hasta se le desarrollan un poco las glándulas mamarias, no como las mujeres, pero llegan a desarrollar glándulas, llegan a aumentar la grasa. Lamentablemente este estradiol, estos estrógenos, son los que nos dan esa característica a nosotros, obviamente que, bueno, nos aumentan la cantidad de grasa. ¿Y de dónde provienen estos? Del colesterol que sintetiza nuestro cuerpo. La vitamina D también. La vitamina D nosotros la necesitamos, que necesitamos el precursor, nuestro colesterol. Entonces fíjense ustedes que el colesterol es importante. Y ya para terminar, las prostaglandinas. Las prostaglandinas son aquellas que derivan del ácido araquidónico, un ácido insaturado, de 20 átomos de carbono. Las prostaglandinas están en estudio hasta ahora. Se las han descubierto que son capaces de sintetizar los tromboxanos en las plaquetas, los leucotrienos en los leucocitos, y aquí tenemos las famosas estructuras. Existen muchas de uso farmacológico y que todavía están en estudio. Simplemente estas estructuras son para mostrarles la diversidad de prostaglandinas. Estas han sido descubiertas, dicen la próstata, de ahí su nombre, pero hoy en día se ha descubierto que están en todas las células menos en los
glóbulos rojos. Tienen diferentes funciones. Algunas, por ejemplo, provocan descenso de la presión sanguínea, otras estimulan la contracción del músculo liso en el útero, se suelen utilizar para acelerar el proceso de parto, inhibición de la lipólisis en tejido adiposo, tienen funciones antagónicas, mientras uno, por ejemplo, tiene una acción constrictora, otro tiene una acción dilatadora. Entonces, las prostaglandinas van a ver ustedes en la parte farmacológica o farmacología, cuando lleven, es infinita la aplicación. Nosotros simplemente la vemos desde el punto de vista bioquímico, que usted la identifique, la prostaglandina como una biomolécula orgánica de característica lipídica, más propiamente lípidos derivados, que no tienen nada que ver con la formación de jabones. Listo, terminé con lípidos. Una maratón, porque se nos cortó la anterior clase, pero terminamos, concluimos. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, algo? ¿Qué? ¿Se durmieron? No, todo bien, doctora, pero yo le hago una pregunta. Sí, hágame. Dos. Mi número de registro, mi nombre y mi subgrupo lo tengo que poner en el WhatsApp, ¿no? En el chat, sí, en el chat. En el chat de, aquí aparece un chat en su, no sé, en su celular, en su pantalla. Ajá, ahí entra, ahí está el chat, pone ahí su nombre, que directamente la computadora a mí me lo rebota a un archivo y ya yo lo imprimo y lo voy a tener las listas de ustedes por si me llegan a solicitar. No se olviden que ya la universidad está dando internet gratis supuestamente a los que tienen línea de Entel. No lo sé, no lo he intentado, les he subido, nomás creo a los grupos, el video de cómo hacen, y no vaya a ser que el día de mañana, y le digo por ustedes y por mí, que nos vayan a pedir constancia, a mí me vayan a pedir constancia de que les he Yo estado no tengo dando Entel, pero no, eso no. No, claro, no importa. Igual si la mía, igual mi línea no es en Telestigo, pero como ya la universidad les está dando a la mayoría, para todos los estudiantes y hasta para los docentes, dicen, yo tengo Tigo y mi número es Tigo, así que medio que cambiarme a otra línea ya me da flojera, ¿no? Porque el requisito es tener línea de Entel. Según lo que he visto un poco, es línea de Entel. Pero yo le digo, de todas formas, entonces como ya les está dando la universidad internet para todos, ya antes no se les exigía, ¿no? El que podía entraba, el que no vaya a ser que por ustedes y por nosotros nos vayan a pedir quizás alguna constancia de que no solamente se les está subiendo a la plataforma. No se olviden que una cosa es la plataforma y otra cosa son las videoconferencias. Son dos cosas diferentes. Y lo que se está solicitando no es solamente darle al estudiante la tarea, digamos, que era lo que se hacía antes, mandarle por WhatsApp y que haga cuestionario, que haga cosas. Eso no son las clases virtuales. Ahora lo que se está pidiendo son las dos cosas. Y es más, hasta que se les grabe la clase y se les suba a plataforma o se les haga llegar las clases grabadas también. Entonces, para que haya la constancia de que efectivamente a ustedes se les está pasando las clases y de que ustedes han participado, no creo que sea por asistencia ni por nada, quiero creer que no sé, les estoy solicitando yo porque yo las voy a imprimir estas listas, la carrera está acreditada. Ojo, cuidado chicos, la carrera está acreditada y para que la carrera mantenga su acreditación necesita demostrar que a pesar de todo esto, nosotros hemos seguido cumpliendo con las clases. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Documento. Y la única manera que se nos ocurre es, bueno, iremos a presentar, no sé, las plataformas, iré a presentar las listas, no por el hecho de que estén, a ver, fulano, ¿cuántas clases vino? No vino, no, pero va a quedar la constancia de que ustedes participaron tanto en las clases teóricas como, tanto en las clases de videoconferencia como participaron en las plataformas. ¿Está bien? Está bien, doctora. Doctora, una pregunta. Sí, ¿cuál será? Al respecto del parcial, del primer parcial, ¿de qué temas nos daría el primer parcial? ¿Y ya tiene una fecha? Nos han lanzado una propuesta solamente que dice, estaba entre comillas, a partir del 17, todavía se tienen que reunir, tienen que llamar los coordinadores, etcétera, etcétera, ¿no? No hay nada oficial, solamente mandaron como propuesta, posiblemente a partir del 17 de agosto. Se supone que tendrían que darnos fechas así establecidas, ¿no? Entonces yo voy a ver hasta dónde llegamos. Yo creo que voy a tomar toda la parte de biomoléculas. ¿Se da cuenta? Nosotros ya tenemos los dos primeros temas,
la unidad 1, la 2, de ahí he dado hidratos de carbono, ahora estoy con lípidos, la siguiente semana doy ácidos nucleicos, yo creo que llegamos hasta proteína, mire ustedes, llegamos hasta proteína que serían 6 unidades. Yo veré de ahí cuáles se las voy a colocar para que no sea el contenido mucho, tampoco la intención es abarcarlo todo en uno solo, en realidad a mí el tema de metabolismo de agua y electrolitos lo voy a hacer después en pizarra. Voy a poner una pizarra aquí, se los voy a ir dando paso por paso, porque ya era lo que les decía, que esa me interesaba, que lo manejen bien. Y también voy a complementar vía PowerPoint, todo lo que sea necesario. Pero ese tema, por ejemplo, yo lo voy a incluir en el segundo parcial. Antes ese tema estaba incluido en el primer parcial, prácticamente era el primer parcial nomás. La unidad de agua, de metabolismo de agua y electrolito era el primer parcial, porque ese es grande. Y el segundo parcial era todo biomolécula. Entonces, lo que he hecho ahora yo, más bien es entrar a la parte de biomolécula y dejarlo ese para después hasta que nos acomodemos a este sistema que nos ha dejado medio locos a todos todavía. Y que no se sabía, pues, si iban a ser válidas o no iban a ser válidas las clases. Ahora sí está validado. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, yo les voy a decir con tiempo, pero ya ustedes los temas lo tienen, están en plataforma, está todo, vayan estudiando, vayan viendo, tienen todo, PowerPoint, clases grabadas, trabajos, etcétera, vayan estudiando de todas sus asignaturas, no le estoy diciendo de la mía nomás, vayan leyendo todas sus asignaturas, porque la idea está a partir de agosto del 17, si mal no recuerdo, tomar los exámenes. Yo creo que van a consultar con los coordinadores y se pondrá fecha. Ahora están diciendo que puede ser que sea nomás virtual los exámenes, este primer parcial. No sé, la verdad que no sabría decirles, pero es lo que se ha lanzado hasta ahora. Y si ustedes están llevando todas sus materias, ténganlo por seguro que va a venir un examen ahora, otro examen mañana, pasado, o capaz 2 en 1, no sé. ¿Está bien? Doctora, yo quería hacer una preguntita. Sí. Hola. Sí. Disculpe, usted nos va sobre las tareas. Una a la vez. Ah, que hable Rosemary. Ya, Rosemary. Hola, Rosemary. Sí, hola. Hola, ¿quién va a hablar? ¿Quién va a preguntar? Ya, doctora, voy a hablar yo. Soy Anitra. Anitra. Una consulta ahora. ¿Usted va a preguntar estructura, ya sea furano, pirano, no, en el examen o no? No. Yo les dije que estructuras no les voy a preguntar. Para ustedes no van estructuras. Nada que ver de estructuras. No se le va a decir esquematice la alfa-D-glucopiranosa. No, ni idea. Y todas estas estructuras también que están apareciendo aquí, que de repente usted me dice, y nos va a preguntar, por ejemplo, estructuras como esa. No. ¿Y para qué nos ha proyectado todas esas estructuras? Porque no me quedaba otra que mostrársela. Porque si yo le decía glicolípidos tienen un hidrato de carbono y si son cerebrócitos tienen un alcohol de cadena larga, tienen un ácido graso de cadena larga y un monosacárido, usted ni lo iba a entender. Entonces le tengo que mostrar y le tengo que decir, pero no es que se le va a decir a usted, esquematice un cerebrócito. No, pero sí se le va a preguntar la función, por ejemplo. ¿Qué funciones cumplen los cerebrócidos? ¿Qué funciones pueden tener un triglicérido? ¿O qué tipo la vitamina A? ¿Será una proteína? ¿Será un ácido nucleico? ¿Un lípido? ¿Qué estructura tiene? Porque lo que pasa es que cuando ya ustedes ven todas las biomoléculas, ahí se confunden. Se le pregunta la insulina. La insulina es una estructura de tipo de hidrato de carbono, de proteína, de ácido nucleico, de lípido, y usted lo relaciona con su funcionalidad de la insulina y dice, la insulina es un hidrato de carbono. Y justo. Y no, nada que ver, la insulina es una proteína que tiene funcionalidad, claro, sobre los hidratos de carbono. Ve, y después cosas así, qué funciones tienen, dónde se encuentran, qué características, pero no es que se le va a pedir esquematice, se le dirá es una aldohexosa de importancia clínica. Y usted tendrá que saber qué aldohexosa. O 2 hidratos de carbono o 2 monosacáridos se unen a través de un enlace glicosídico, peptídico, etcétera. Son enfermedades relacionadas con con los hidratos de carbono. Y
y no tiene nada que ver, digamos, que usted me mencione alteraciones lipídicas, dislipidemias, etcétera, etcétera. Así, no van estructura. No preguntamos. Doctora, muchas gracias. Ya. Doctora, una pregunta, ¿nos vamos a avanzar con los auxiliares o no? Eso no sé, le cuento, porque en la carrera de bioquímica, en la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas, se quedó que se le iba a pagar a los auxiliares. Lo que pasa es que nuestra carrera es netamente laboratorial, allá estamos sufriendo mucho, no sabemos qué vamos a hacer, porque allá el laboratorio es fundamental, se da cuenta, y entonces allá juegan un papel primordial los auxiliares. Entonces se quedó que se les va a pagar a los auxiliares y que van a empezar a trabajar los auxiliares y van a empezar a dar vía virtual apoyo, les irán a explicar las prácticas, por ejemplo, tengo que coordinar con los auxiliares y decirles, yo estoy en este tema, vayan apoyándomelo a los chicos en la parte de laboratorio en eso, total, si no llegamos a hacer el presencial, por lo menos tengan idea, digamos, qué era lo que se iba a hacer. Ahora con ustedes no he visto nada en la resolución del Consejo de Carrera, de nada de los auxiliares, no sé si les irán a pagar, si les están pagando, es que eso depende de cada facultad. Yo les digo que en la Facultad de Bioquímica y Farmacia sí se les está empezando a pagar a los auxiliares.